Formas que se transforman. La mutación y la dinámica dan sentido a la vida. ¿Qué sería de nosotros si lo estático ganase el centro, sin cambios ni movimientos? Somos la síntesis de un proceso que nos cuesta la existencia transitar, pero que en definitiva, en ese ciclo encontramos todas las verdades que hacen al estar vivos. A lo largo de este viaje, me voy encontrando con diferentes maneras en que la arquitectura cuenta. Fue en el inicio de este nuevo camino que decidí indagar en la bioconstrucción. Una de las técnicas que se encuentra presente casi desde el comienzo de la historia. Así es que llego hasta 7 Cajones. Andrea me va a contar su experiencia. Andrea, ¿me puedes contar un poquito qué es la bioconstrucción? Bueno, en principio entiendo la bioconstrucción como una forma de construir, de hacer tu propia vivienda mucho más amigable con el ambiente, utilizando recursos, materiales que tengamos cerca, y trabajar básicamente con elementos que nos da la naturaleza. ¿Cómo llegaste a la bioconstrucción vos? De repente vi un documental, me acuerdo, hace ya más de 10 años o por ahí, y mostraba cómo hacer tu propia casa. Dijimos, no es tan difícil hacer una casa. Y empezamos a indagar y encontramos una familia que estaba bioconstruyendo en Villa de la Quebrada. Ellos organizaban minga. ¿Qué es minga, perdón? La minga en realidad es un encuentro que puede durar un día, 2 días, que se usaba antiguamente y ahora está volviendo a renacer, donde amigos, familiares, vecinos se juntan a ayudar a construir la vivienda a una persona, a una familia. De repente necesitamos levantar esta pared. Entonces invito a mis amigos, a mis amigas, a mis vecinos, les hago empanadas, les ofrezco la comida y entre todos trabajamos y en 1 o 2 jornadas se levanta la pared. Fue como, no lo creo, no lo creo. Y hasta que vimos a esta familia que organizaron una minga y fuimos a colaborar y a construir, dijimos, sí, es posible. O sea, es posible, es real y bueno, y está bueno. ¿Y me podés contar cómo fue iniciar la construcción? ¿Por dónde empezaron? Bueno, sí, en realidad nosotros teníamos este terreno hacía varios años y decidimos empezar un proyecto pequeñito para empezar a ensayar,
porque esto de la bioconstrucción es prueba y error. Por ejemplo, como que se trabaja con barro y el material lo podés reciclar, una pared, no te gusta cómo quedó, o está torcida, o después decidiste que quedaba mejor redondeada que recta, se tira y ese material se puede volver a usar. Ah, mira vos, claro. Igualmente, por ejemplo, en el caso de nuestra casa, según la orientación de las paredes hay técnicas diferentes. ¿Qué materiales varían? Es el barro, el material básico es el base, barro. claro. Pero nuestra casa tiene varios métodos o formas. Por ejemplo, la pared sur la hicimos con superadobe, que es la técnica que más nos costó, y que el superadobe consiste en bolsas de arpillera, Sí. viste, grande como los silobolsas, Sí. rellenas de tierra. Entonces se van apilando una así como un chorizo, una sobre la otra, una sobre la otra. Eso lo hicimos en la pared sur y fue un trabajo bastante fuerte. Distinto, por ejemplo, a las demás paredes que utilizamos los ladrillos de adobe. Los ladrillos de adobe es muy fácil porque vos los haces y después Lo vas lo montando. vas pegando. Ajá. Bien. ¿Y el material es siempre de la zona? Y el material sí, lo traemos de acá, de la zona, la tierra, la paja, hay mucho coirón, pasto llorón que se utiliza porque es fundamental que el adobe o el barro tenga fibra para traccionar. Ah, Y esa claro. fibra se la da el pasto llorón, que lo encontramos acá. Una vez que la habitas a la casa, ya esto, tu experiencia de cero, Bueno, ¿qué descubriste? eso, el barro es muy noble, Sí. porque es un material muy fresco en el verano. Y, por ejemplo, la salamandra en invierno también la prendemos 9 de la noche, 8 de la noche, y calienta muy rápido, muy rápido. Se mantiene. Entonces, sí, tiene lo que se llama la inercia térmica, que es aprovechar, bueno, el frío, calor de la temperatura ambiente. Y bueno, la casa es muy térmica, muy térmica. ¿Cambió en algo el vínculo familiar, hijos, demás, cuando construyeron la casa juntos? Y sí, porque las niñas, por ejemplo, se vieron totalmente involucradas desde rellenar las paredes con barro hasta después los detalles finos. Por ejemplo, nosotros una pared la brunimos todas. ¿Qué es brunir? ¿Qué es Cerrar los poros de la arcilla, se utiliza mucho también en cerámica, con una piedra. Entonces es una paciencia, lo Daniel San, puliendo la pared. Y las niñas, bueno, realmente fue una experiencia muy linda. Y trabajar con barro. ¿Quién no Claro. le gusta trabajar con Claro, barro? es un juego. Es un juego. Hacer es un la casa juego, jugando. Es un juego. Es un juego. Los movimientos socioculturales influenciaron en múltiples aspectos de la vida. Fue así que a fines del siglo XIX, con la llegada de los inmigrantes, fue cambiando la forma de diseñar y de construir, dejando en evidencia los estilos arquitectónicos de su Europa natal. Una de las reliquias en pie, que es el reflejo de aquel tiempo, es la Casa de los Maqueda. Su historia resiste en la cima de una época. Leticia vivió y creció aquí. Leticia, me gustaría saber un poquito, si se puede contar, ¿qué sabes de la historia de esta casa? Mis padres compran esta casa al poco tiempo de haberse casado, en el año 1947, y desde entonces ha sido la casa familiar. Pero la casa en sí ya estaba aquí. Yo diría desde principios de siglo, y si no es un poquito antes, fines del XIX, un poco, esto lo digo porque un poco mirando las escrituras de quienes han tenido la casa, hacia atrás, la familia que vende esta casa, que nos vende esta casa a nosotros, que se las vende a mis padres, la familia Míguez, eran dos hermanas, que la habían recibido en herencia. Y estamos hablando del año 1908, o sea que ya en 1908 esta casa estaba. ¿Vos creciste en esta casa? Yo crecí en esta casa, sí. Yo llegué a esta casa cuando estaba recién comprada y tenía un año, menos de un año, porque esta casa se compra en el 47. Yo nazco en el año 47,
Entonces, Ahí, ahí prácticamente he vivido una gran parte de mi vida, yo la he vivido acá. ¿Cómo era San Luis? ¿Cómo recordás vos esta zona urbana de San Luis cuando eras chica? Las casas eran parecidas, eran semejantes en sus frentes. La casa cuenta la historia interna, pero cuenta la historia de la calle, de los vecinos, de cuando esto no era lo que hoy conocemos de la calle Belgrano, sino que eran todas casas familiares. Había uno que otro negocio, pero la mayoría eran casas de familia. Y estaba eso, las noches de verano, por ejemplo. Yo me acuerdo de eso cuando se sacaban los sillones a la puerta, y los sacaban, todos sacaban los sillones a la puerta, el vecino, el del frente, y era como una reunión en un gran patio, en una placidez. Los chicos jugábamos y los amigos, la barra del barrio, digamos, entraban directamente a jugar sin tocar el timbre. Y los vecinos cercanos también, que entraban, conversaban, se iban, y era el espacio de juego de los chicos del barrio, de los amigos. Teníamos un nogal inmenso, con ramas, donde cada uno tenía una rama, y a veces venían los chicos del frente, que eran muy amigos, venían, abrían la puerta, entraban, revista bajo el brazo, subían al árbol y se sentaban. Sí, en la casa de todos, claro. No había, claro. Y después, bueno, la vida familiar con las celebraciones de los cumpleaños, casamientos. Dos de mis hermanos se casaron en el civil, se casaron aquí, en este espacio, y después las navidades las hemos celebrado en familia aquí hasta el año pasado. Hasta el año pasado hemos estado en esta casa, el espacio que reunía. Sigo recorriendo la historia evolutiva de la construcción. Pienso cuánto hay de simbólico detrás de cada casa, en donde los materiales más nobles sostienen los sueños más fuertes de innumerables familias. Hoy voy a conocer una construcción íntegramente de piedra, donde la sensibilidad y la inteligencia del hombre se unieron para hacer de este lugar un espacio único. Álvaro va a ser quien me cuente esta historia. Esta casa tiene mucha historia por la familia, ¿no? Y la historia de nuestra familia en Argentina depende de mi bisabuelo, el bisabuelo Alfredo Pica, que fue el que llegó a Argentina con mi abuelo, el que yo conocí, en brazos. Ellos venían de Génova, de Italia. Generalmente todos los que venían, inmigrantes que venían, pasaban a Buenos Aires. ¿Cómo terminaron en el volcán? Mi abuelo inicialmente él empezó trabajando en Buenos Aires, en Tandil. Él ya era picapedrero de oficio allá en Italia, y bueno, y cuando vino, él siguió su tradición familiar y empezó a trabajar en canteras, y bueno, se ve que él estuvo acá, después estuvo trabajando, si mal no recuerdo, en Puente del Inca, en la zona de la cordillera. Ha estado en muchos lugares. Estuvo por todo el país, digamos. Y finalmente se afincó en San Luis. ¿Y tu abuelo tiene que ver mucho con esta casa?
Mi abuelo, él hizo esta casa, piedra por piedra la fue picando él. Él también heredó el oficio de picapedrero, que bueno, y fue lo que lo llevó a hacer esta casa en piedra, que fue un proyecto de mi tío, del arquitecto Pica, que junto con, supongo, con mi padre habrán hecho todos los proyectos y cálculos de esta casa y terminan haciendo esta casa, que fue uno de los primeros proyectos, creo, de mi tío Pancho, que era el arquitecto, y es el arquitecto con la matrícula número 1 de acá de San Luis, así que... ¿El primer arquitecto de San Luis? Exactamente. Ah, bien. Y él, esta casa es un proyecto de él. ¿Y tenés idea por qué se armó este proyecto, digamos? ¿Fue por...? Esta casa la hace en un matrimonio, tercer matrimonio de mi abuelo, que bueno, o sea, es una casa que está hecha, ustedes la han estado viendo, tiene una doble mampostería, porque en realidad son las paredes de 30 de aquella época, más una pared de piedra por fuera de todas las paredes de la casa. Entonces es una casa que realmente es muy fuerte. ¿Cuándo entra la casa en tu historia, digamos? ¿O cuándo entras vos en la historia de la casa, digamos? Y en realidad nosotros yo tengo 59 años y en realidad nuestra infancia fue acá. Sí. Porque en realidad todos los fines de semana estábamos acá en el volcán y esto era un predio grande. Que la casa era un bien familiar, digamos, era un bien de tu familiar. abuelo, donde ustedes venían a veranear. Veníamos a veranear y veníamos todos los fines de semana. Mi primo, con quien somos, te diría, casi hermanos, porque en realidad tenemos la misma edad, y que ustedes lo conocen, que es el padre David Pica, en realidad éramos nosotros los encargados de acompañar al abuelo cuando veníamos al volcán. Y obviamente en verano era todo el verano acá. Y nosotros ahora estamos sentados donde mi abuelo comía sus asaditos mientras construía la casa. Claro. Esta es la zona de donde él venía y mientras trabajaba o comía, le daba de comer a los zorzales, les convidaba que... Exacto. Se siguen escuchando los zorzales. Bien. Totalmente, zorzales, cata y todos los pajaritos que se te ocurran siguen estando acá. Y tengo la suerte de tener al lado acá una loma que tiene... Sí. Monte virgen bien nativo, donde hay árboles bien de la zona, sí, y no se han 100%, tocado. No, sí. No. Una pregunta más personal, digo, ¿qué se siente de tener a cargo, en cierta forma, a cuidado, la casa del abuelo? Sí, es la casa del abuelo, esto es así. Y es la casa de la familia, en realidad, porque esto siempre fue pensado como un lugar de encuentro familiar. En realidad, cuando se toma, hace unos 20 años, decidimos y pudimos comprar la casa, empezamos a arreglarla siempre en función de que fuera un lugar de encuentro familiar. Esta casa está abierta a toda la familia. Seguir manteniendo el legado del abuelo, ¿no? Y sigue siendo un lugar de encuentro y de reunión. La modernidad trajo consigo la necesidad de simplicidad. El diseño y la funcionalidad se amalgaman para dar sentido a este estilo que va más allá y que está más cerca de la posibilidad de vivir la experiencia. Emilio pensó la casa de sus sueños. Hoy la realidad lo anima a más. Sos la cabeza que ingenió esto, dice toda la familia. En realidad sí, pero hay que aclarar de que esto es un aporte de toda la familia. Mi señora y mis 3 hijos han colaborado y han estado a la par
porque yo solo no lo podría haber hecho. Uno puede llegar a tener una idea, puede ser el que tiene el sueño principal, pero eso no es suficiente. Claro. O sea, necesitas después todo un acompañamiento. ¿Dónde apareció la idea de hacer esta casa y este tipo de casa? Ya vengo de hace 35 años, de la primer casa que construí en Villa Mercedes, que era ambientes amplios, o sea que tiene que haber una comunicación, no solamente una comunicación entre los distintos ambientes dentro de la casa, sino también con el exterior. Y las casas están armadas de esa forma, están planteadas así. Cuando elegimos el lugar, ahí ya empezamos a trabajar sobre el diseño de la casa, las orientaciones, la integración con el paisaje, el porqué de los vidrios, el porqué del techo de vidrio, el porqué del fotovoltaico, de los paneles térmicos, el porqué de la automatización, de la pileta climatizada, de la losa radiante y de cuantas otras cosas que podemos estar viendo, que eso me llevó un año. Desde las bases de hormigón, vos ya tenías que tener definido qué es lo que ibas a poner en el techo. Y en eso estuviste muy presente vos, ¿no? Sí, Estuviste en la sí. construcción minuto a minuto. Sí, fue un año y medio de Constante todos los días, trabajo. constante, tener gente siempre. Las condiciones climáticas, por supuesto, son las que por ahí te podían llegar a demorar alguna cuestión, pero el resto es como que se hizo bien, conseguimos realmente gente muy buena en todo sentido, desde los constructores, la gente que hizo toda la parte de cañerías, la gente que hizo el Durlock, los electricistas, el mueble, la gente que instaló el vidrio, la herrería, todos rubros que el que estuvo en la construcción de la pileta, con toda esa automatización. Claro, es mucha gente y son todos rubros que van entrelazados uno con otro. O sea, la gente que te hace Durlock tiene que complementarse con cañerías que están pasando, con cables que están pasando, con estructuras que se están haciendo y fue todo, esa logística y ese armado fue realmente el que, estando uno ahí presente, eso se podía llegar a motorizar más rápido, por eso es rápido. ¿Se podría decir que la casa es muy tecnológica? El concepto de domótica, que es un término bastante nuevo, moderno, bueno, eso fue lo que aplicamos en todo. ¿Qué sería, perdón? Y bueno, es la automatización de todo lo que hace a iluminación, aperturas de puertas, comando de aire acondicionado, de televisores, o sea, yo desde el celular controlo todo. Desde el celular controlo si la fuente de agua está funcionando o no, si la pileta está funcionando los filtros con el cloro que corresponde, si las luces están prendidas o no, controlo las cámaras de seguridad, todo, en definitiva, desde el celular. ¿Qué sentís personalmente el desandar el camino desde el momento que pensaste la idea, ahora verla acá, habitada, con gente, con vida, con tu familia? Sí, no cabe duda de que hay una satisfacción, un orgullo indiscutible, eso no lo puedo negar. Como un hijo que te sentís orgulloso de mostrar. Exacto, ¿no? exacto. Eso realmente me da una satisfacción muy grande. Y vos me preguntaste eso al final y realmente me hace sentir muy feliz. Recorrí más de un siglo de historia. Me aboqué a tratar de mostrar diferentes épocas. Pero una vez más, me doy cuenta que son las personas y su historia las que dan sentido a la evolución.
son los sueños y su fuerza centrípeta las que dan el centro preciso donde la vida fluye. La ansiedad del futuro se apodera de mí, hasta que finalmente en mi mente suena: solo es cuestión de dejarse llevar.